Buenas, soy José Elias Garza Martínez y esta es la presentación de mi proyecto 2 de electrónica. Ok, voy a empezar a explicar lo que vendría a ser el circuito flip-flop. Voy a ir bastante rápido con esto. Ok, yo copio primero todo lo que venía en el circuito, ¿sí? Así que voy a dedicarme a explicar nada más cómo funciona. Ok, primero con el transistor. El transistor funciona más o menos como lo harían dos diodos. Es como dos diodos intercalados. Es un funcionamiento bastante parecido. Ya que aquí lo que hace es de que aquí hay corriente y aquí hay también corriente. ¿Qué hace esto? Que porque tiene como tres capitas, más que nada, como dije, dos diodos intercalados. Haz de cuenta poner dos diodos así como de espaldas, por ejemplo, por un decir así. ¿Sí? O sea que por sí solo no va a pasar energía, este de aquí no va a pasar corriente. Sí, hagan de cuenta que está como en inversa aquí. O al menos este diodo, o sea, hay otras formas de diodo, de transistor. ¿Sí? Aquí por sí solo este no va a pasar corriente, si solo hay corriente de aquí. Pero si hay una mínima de base, va a poder pasar corriente. Porque es lo que se necesita dentro de las tres capas. Hagan de cuenta que esta es la que moviliza las capas de adentro. Podríamos visualizarlo como, al menos mostrado en el libro. Pongamos como si fuera una flecha grande aquí y esta una flecha chiquita que se le agrega. Sí, o sea, no tiene por qué ser necesariamente pequeño, pero o sea, normalmente es pequeño. Y eso sería más o menos cómo sería el funcionamiento del transistor. Necesita dos entradas para dar una salida al emisor, que este es el colector y esta es la base. Y lo que sale es el emisor. O puede ser el que entra el emisor y aquí lo que salgan son estas dos, pero ahorita vamos a hablar sobre esta forma de transistor. ¿Sí? Ok, ¿cómo funciona el flip-flop? Es bastante sencillo. Primero, si lo inicio, van a ver, aquí se va a ver de que los dos tienen la misma carga, ¿sí? Pero al momento que yo presiono un botón, van a ver que, por ejemplo, si presiono el izquierdo, el perímetro derecho va a ser el que obtenga la corriente. El de la izquierda casi no va a tener nada de corriente, por no decir que sería cero prácticamente. ¿Ok? ¿Y esto por qué? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Al yo presionar este botón de aquí, lo que hice fue juntar el emisor con la base. ¿Sí? Las cargas. Lo que hizo que este transistor se desactivara. Al desactivarse este prácticamente era una resistencia infinita. Aquí no va a pasar corriente. ¿Sí? Lo que va a pasar sería de que esta corriente de aquí va a ir por acá. Va a preferir ir por acá porque esto es infinito. Prefiere los 10K al infinito. Va a pasar por acá y va a servir de base para este. Aquí no tampoco puede pasar porque no hay conexión, ¿no? Va a servir de base para este. Necesita una mínima carga. ¿Sí? Y esto es lo que pasa. Es una mínima de corriente, mínima, casi nada. Y ahora, aquí pasa corriente. Este se juntó, este se desactivó. Entonces aquí hay una base, aquí hay corriente. Va a preferir ir por acá que ir acá. No va a ir acá, no va a ir acá porque esto tiene 10K de resistencia y aquí tiene casi prácticamente que cero. ¿Sí? Entonces va a preferir irse por el lugar donde no hay resistencia. Este va a preferir ir por el lugar donde hay resistencia, pero no infinita. Y ambos van a pasar por el transistor de la derecha. ¿Ok? Eso es básicamente el funcionamiento de esto. Y si yo presiono este botón, se invierte la situación. Es decir, ahora el que tiene carga es el de la izquierda, el amperímetro de la izquierda, el diodo este es el que va a estar prendido y el de la derecha va a estar apagado. Sí, el de la derecha va a funcionar de base, este va a funcionar como emisor, como colector y luego ambos van a sacar una corriente por el emisor. ¿Sí? Y este va a estar desactivado, por lo que no va a querer ir acá por corriente, por resistencia infinita. Este no va a querer la resistencia, va a querer ir lugar por sin resistencia. Y esto lo que hace es la unidad básica de memoria, que sería 0 y 1, lo que vendría a ser un bit. ¿Sí? Y esto es muy importante para lo que vendría a ser electrónica
digital y lo que voy a ver en el siguiente semestre o el próximo semestre más o menos. Por lo que es muy importante que lo entienda y por eso también lo escogí. ¿Sí? Y, y ahora voy a pasar a la siguiente que vendría a ser la puerta NOR. ¿Ok? Bien. Aquí en el diagrama que nos habían pasado no venía esta fuente, no venían estos botones, pero yo los agregué para poder demostrar lo que vendría a ser. A ver si lo tengo aquí, sí. Lo que vendría a ser esta tabla de verdad. El circuito NOR en sí es lo opuesto al OR. El OR, con cualquier señal, ¿sí? No importa de dónde sea o si sean las dos, el circuito OR daría un 1, una señal, por cualquier señal que entre. Solamente daría 0 si las dos no estuvieran. Pero el NOR es lo opuesto, como pueden ver aquí, como se puede ver aquí. Aquí hay señal aquí no hay señal en A y no hay señal en B, y aquí está dando señal. Y por cualquier señal que haya en alguna de ellas o en las dos, no va a dar ninguna señal en C. ¿Sí? Y aquí para comprobarlo, puse esta corriente que funciona como generador de señales. Hagan de cuenta que esta parte de arriba sería como ¿cómo se dice? Sí, la protoboard. Sí, la protoboard sería más o menos lo que vendría a ser esa parte de la protoboard que da energía. ¿Sí? Y como la están dando en paralelo aquí. Bien. Esto de aquí va a dar energía. Aquí va a ser un 1. Y aquí también cuando presiono los botones llega a contacto. ¿Sí? Cuando esté en la simulación. Esto es nada más para que aquí siempre esté dando un 1 de señal. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar si yo doy iniciar? Lo que va a pasar es de que se va a encender aquí el LED, como podemos comprobar con este amperímetro que aquí está pasando corriente. Aquí es donde está pasando los electrones y en el otro no. Con este en cero porque no está activado el botón y este en cero también porque no está activado el botón. Por lo que si se ve aquí, esto se comprueba. La primera condición se comprueba. La segunda condición, A tiene corriente, entonces no debe pasar por el LED. A tiene corriente y como se ve aquí, ahora la corriente pasa por acá. Aquí hay más corriente por el hecho de que el transistor, una de sus funciones principales es amplificar, y aquí está amplificando. ¿Ok? Pero lo importante aquí es de que no dé la señal acá y la de acá. Esto es por la compuerta. ¿Bien? Ok, ya comprobamos la condición con A. Ahora la condición con B es lo mismo, pero presionando el otro botón va a ser exactamente lo mismo. O sea, están conectados en el mismo lugar. Están conectados de la misma forma. Y pasa lo mismo. La última condición de que dé señal en A y dé señal en B y no dé señal en diodo, en el LED, en esta parte de acá. ¿Bien? Ahora, para hacer eso, vamos a detener lo que vendría a ser la simulación. Vamos a quitar esto y voy a conectar ambas partes para que dé la señal aquí y aquí. Dé la señal en ambas partes. Y al dar la simulación debería no dar corriente en el LED. O sea, acá debería marcar casi cero en este amperímetro. Comprobamos y podemos ver que de hecho da cero absoluto. Aquí da 0, 0, 0. Y aquí está la corriente en el lugar donde se contaría como cero. Que sería que se va directo a tierra. ¿Sí? Y eso sería en la puerta NOR, que se puede usar para mucha cantidad de circuitos. Todos los que requieran con puertas lógicas, que puede ser... por ejemplo, he visto unos que lo hacen con... ¿Cómo se dice? Con sistemas complejos como de seguridad o así. Los he llegado a ver, creo, una vez. Al menos con puertas lógicas. Con puertas lógicas están en todos lados de electrónica. Por lo que esto es importante nada más para saber el funcionamiento. Luego podemos usar integrados u otros así que ya están hechos. Pero es importante saberlo. Fundamento de electrónica es importante.
Y esto ya sería mi proyecto de electrónica, ya sería mi explicación. Muchas gracias por su atención, profesor. Nos vemos luego.